Buenas noches, jóvenes y señoritas del grupo 201. Debido a que veo que no han entregado actividades, pues quiero dejarles esta grabación como apoyo para la realización de la actividad de esta semana. Considero que a lo mejor ven un poquito complejos los apuntes, entonces voy a tratar de darles una explicación para que vean que pues no es tan complicado. Así es de que pues vamos a dar inicio. Esta grabación es para el apoyo con respecto a la realización de esta actividad de la semana 8 del 19 al 23 de abril. El tema pues son la derivada de funciones algebraicas. El aprendizaje esperado utiliza procesos de la derivación y representa a los objetos derivada y derivada sucesiva como medios adecuados para la predicción local. Eso es lo que se va a hacer. Bueno, pues la actividad 3 lleva por título la derivada de funciones algebraicas. Aquí la instrucción dice que después de conocer el concepto de derivada y cómo obtenerla a través del incremento, delta X, ahora en la infografía se explica cómo por medio de este proceso se obtienen algunas fórmulas que te permitirán obtener la derivada casi de forma inmediata. De esta manera, pues ya no tendrás que estar haciendo todo el proceso que aparece en los apuntes. Sin embargo, pues todo ese proceso se coloca para que tú veas que no se están sacando las fórmulas de la mano, sino se lleva todo un desarrollo para llegar a una fórmula la cual te permita obtener las derivadas que se están buscando de manera inmediata. Entonces la instrucción es: realiza la lectura de la infografía y pon especial atención a los ejemplos y elabora un formulario de las 10 fórmulas que se obtienen. Esa es la primera actividad. Elaborar un formulario con esas 10 fórmulas que aparecen en el material de apoyo. Para que te des una idea, aquí dice: nota los números que se citan a la derecha de cada fórmula te permitirán elaborar un formulario. Ahorita vamos a ver a cuál número se refiere. Como actividad 2, dice: en base a los ejemplos que se presentan para calcular la derivada de algunas funciones con las fórmulas que se obtienen, resuelve los siguientes ejercicios. Y aquí la instrucción te dice: utiliza tu formulario y deriva las funciones siguientes respecto a X. Y te dejo 5 ejercicios. Bueno, nota: desarrolla en tu cuaderno todo el procedimiento y operaciones que realizaste para obtener la derivada, así como la fórmula que utilizaste. Recuerda, se incluye el resultado para que compruebes si lo que hiciste está bien. Mucha suerte. Bueno, pues, entonces, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar si realizaste apuntes y copiaste algunos ejemplos en tu cuaderno, respondes las preguntas y los ejercicios desarrollando las operaciones e incluyes el procedimiento para su solución. Es muy importante incluir el procedimiento, ya que de esa manera, pues, yo puedo darme cuenta si lo que hiciste está bien, y además para que tú vayas revisando y no te pierdas entre las operaciones y que tu resultado pues sea correcto. Bueno, vas a colocar tu nombre, la fecha, el título de la actividad y vas a tomar una fotografía, la cual vas a subirla al Classroom a más tardar el 21 de abril, o sea, el día de mañana. El formulario vale 10% y los ejercicios valen otro 10%. Y aquí está el material de apoyo, es una lectura. La lectura es del libro que vengo manejando, es el capítulo 5, donde lleva por título Derivadas de funciones algebraicas. Aquí, por lo regular, la derivación se lleva a cabo aplicando fórmulas que se obtienen mediante la regla general de derivación, la que vimos la semana pasada. Pero en este capítulo se analizan estas operaciones y por eso se obtienen algunas
fórmulas. Dentro de las fórmulas, pues empiezan desde la más básica, que es cuando tú quieres derivar una constante. Entonces, a manera de explicación, aquí te dice que observes esta gráfica. Aquí sería una constante, es una línea horizontal. En este caso es cuando y vale 2. Ahí tenemos esa línea horizontal. Y en valor de x inicial, pues lo maneja como x. Y el valor final de x, pues es x más un incremento, ya que se desplazó por el eje de las x. Entonces, en base a esto, pues ya te dice que en general, pues sea y, que es la función constante, y constante se coloca con una c minúscula, eso significa que es una constante. Una constante puede ser cualquier número que no tiene ninguna literal, o sea, ninguna letra, entonces significa que es una constante. Este número puede ser un número entero o puede ser una fracción. Incluso hasta puede ser algún número irracional. Hasta el número pi también es una constante. Aquí te lo maneja donde c es una constante. Entonces ahora dice, si desarrollamos conforme a la regla de derivación, y aquí viene, recuerdan, el procedimiento de los 4 pasos, pues aquí está. Y aquí te dice, primer paso, al incrementarse x, la constante c no cambia y en consecuencia no cambia el valor de y. ¿Por qué no cambia en esta función? Pues porque no tenemos a x. Aunque se incremente x, pero en la función y es igual a c, en este caso es igual a 2, pues como no hay una x aquí en la función, pues aunque se incremente aquí en el plano cartesiano, pues su valor de y no va a cambiar, va a ser una constante, en este caso es igual a 2. Por eso te maneja esa nota aquí como número 1. El paso número 2, de donde resulta que delta y va a ser igual a 0. O sea, aunque sí hay un incremento en x, pero recuerdas que también se incrementaba y. Bueno, pero y, como es 2, no sufre ningún incremento, entonces su incremento es igual a 0. O sea, no se mueve, sigue siendo 2. En el paso 3 dice que dividas el incremento de y entre el incremento de x en toda la función. Entonces, en este caso, como el incremento de y fue 0, entre delta x, pues el resultado es 0. En el paso 4, recuerdas que lo poníamos en función de los límites para obtener la derivada. Entonces, nos queda el límite de delta y entre delta x cuando delta x tiende a 0 es igual a 0. Entonces, de esta fórmula, pues se obtiene la siguiente función o la siguiente fórmula, valga la redundancia. Dice, como indicamos que y es igual a una constante y ya vimos que en cualquier constante el resultado va a ser 0, pues entonces podemos colocar, y sin temor a equivocarnos, que la derivada de cualquier constante con respecto a x, el resultado va a ser 0. Si nosotros podemos entender esta fórmula y la podemos aplicar, entonces nos evitamos de hacer todo este sistema de 4 pasos, aplicando nada más la pura fórmula. Y eso es lo que debemos entender, y este es el número que te indica al lado derecho y te dice que es la primer fórmula. En tu formulario tú deberías de colocar algo así como la derivada de una constante y pones esta fórmula. O la fórmula para derivar una constante es igual a, y colocas esta formulita. Incluso le puedes poner por ahí el número 1. Y viene el ejemplo. La derivada de una constante respecto a x es 0. Entonces, ejemplo, determina las derivadas de y igual a 8.
observa que no existe X, entonces por eso es una constante. Entonces yo ya sé que aplicando esta fórmula, independientemente del número que tenga esa constante, puede ser desde números negativos, números positivos, desde menos infinito hasta infinito, pues el resultado siempre va a ser cero. Ya lo viste, ¿por qué? Porque aquí en la gráfica, aunque haya un incremento en X, nunca va a haber un incremento en Y. Por eso siempre se va a mantener Y con su resultado original y el incremento de Y no existe, es igual a cero, es nulo. Entonces, por eso se toma esta fórmula. Y observa aquí en el ejemplo, nos dice que Y es igual a 8, entonces su resultado va a ser 0. Aquí viene otro ejemplo. Cuando Y es igual a menos 2 tercios, y el ejemplo número 3, cuando Y es igual a raíz cuadrada de 3, te comentaba que no importa qué número sea, si es positivo, si es negativo, si es fracción, si es un número irracional, no importa. Aquí observa, aquí vienen las soluciones. Cuando Y es igual a 8, entonces si yo derivo el 8 con respecto a X, el resultado es 0. Para el segundo ejemplo, si yo derivo a Y de esta constante de menos 2 tercios con respecto a dx, pues el resultado es 0. Si yo derivo a la constante raíz cuadrada de 3, pues el resultado va a ser 0 siempre. Y se nota, los números que se citan a la derecha de cada fórmula te permiten elaborar tu formulario. Entonces ya lo vimos. Cada fórmula que esté sombreada en color amarillo y tenga un número a la derecha significa que es una fórmula que debes contener en tu formulario, pero colócale el nombre para que pues las vayas ubicando. Como segundo ejemplo, segunda fórmula, es para obtener la derivada de una variable independiente. Una variable independiente es, por ejemplo, cuando yo tengo la función que es y igual a x. En este caso, x es la variable independiente. Entonces, cuando tenemos este caso, es cuando se desarrolla con la fórmula de los 4 pasos o el proceso de los 4 pasos, todo este desarrollo. Y finalmente, pues te va a quedar que es igual a 1. Si tú lo quieres ir viendo, por eso les decía yo, pues revisen detenidamente la lectura, entiendan, vean los ejemplos. Esto es nada más para que ustedes observen de dónde sale la fórmula. Pero bueno, al final ya no lo vamos a hacer con el proceso de los 4 pasos, al final lo vamos a aplicar simplemente con las fórmulas. Pero una vez que tú entiendas que esta fórmula surge de utilizar ese proceso de los 4 pasos con la fórmula general de derivación. Voy a ver nada más este ejemplo y ya después, ya nada más voy a ver las fórmulas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que en el primer paso se debe de incrementar tanto en la variable independiente, o sea, en X, también como en la variable dependiente que es Y. Entonces hay un incremento en los dos. Aquí ya se hizo en el primer paso. En el segundo paso, tú vas a elaborar la resta de la segunda función con respecto a a la función original, haces la resta y solamente te queda delta y menos delta x. Aquí a y menos y, pues te da 0, solo queda delta y. X menos x da 0, solo queda delta x, por eso en el paso 2 nada más quedan los incrementos. Ahora dice que dividas todo con respecto al incremento en x. Entonces, delta y entre delta x es igual a delta x entre delta x. Y observa aquí, si tú divides delta x entre delta x, el resultado es igual a 1. ¿Por qué? Pues porque es lo mismo que tú estás, lo que tienes con respecto a lo que divides, pues el resultado es 1. Es, por ejemplo, si yo tengo 2 entre 2, pues el resultado es 1. Si tengo A entre A, pues el resultado es 1. Entonces, esto es lo que significa. Por lo tanto, en el cuarto paso,
Ya lo indicas a manera de límite y te queda el límite del incremento de y con respecto a x cuando el incremento de x tiende a 0 es igual a 1. ¿De dónde sale el 1? De aquí del paso 3. Y ya dijimos que esto va a ser la derivada, por definición. Entonces, lo que obtenemos cuando queremos derivar una función de una variable independiente, entonces el resultado va a ser 1. Y aquí obtenemos la fórmula 2. Entonces, si tú te fijas, y ya una vez que entendiste esta explicación, pues bueno, viene el ejemplo. Se deriva a y igual a x. Bueno, pues ya se hizo en el ejemplo anterior, ya vimos que es 1, ya no tengo que hacer el proceso de los 4 pasos, ya aplico nada más la derivada de la fórmula y automáticamente digo, ah, bueno, pues yo tengo esto, d por x entre dx, aquí lo tengo, d por x entre dx, pues es igual a 1, entonces ya mi resultado va a ser 1. Y eso es todo. Aquí para obtener la fórmula 3, en la fórmula 3 te dice que cuando tú quieres derivar la suma de funciones, o sea, cuando tienes y igual a varias funciones que se están sumando o que se están restando, aquí te lo indica así como f de x, que es igual a y, pero también puede ser u, y con respecto a x, también puede ser v con respecto a x, pero también puede ser w con respecto a x. O sea, no importa, aquí pueden ser 2 términos, 3 términos, 4 términos, los que sea. Dice que cuando tú tienes la derivada de las funciones, pues aplicas todo este método, ya no lo voy a tomar, ya viste cómo funciona, si tú quieres, chécalo detenidamente para que veas que es el mismo método de los 4 pasos, pero le voy a poner ya atención a la fórmula. Ya vi que todo lo que viene atrás me lleva a obtener esta fórmula. ¿Cómo la puedo interpretar? Bueno, pues aquí me dice que cuando yo quiero derivar la suma de varias funciones con respecto a x, entonces yo lo que puedo hacer es separar cada una de esas funciones y derivarlas de manera independiente. Eso es lo que me dice esta fórmula. Separa estas funciones y derívalas de manera independiente. Y esa es la fórmula 3. Para la fórmula 4, para obtenerla, pues es la derivada de una constante por una función. Es cuando tenemos a y que está multiplicando una constante a una función. Aquí vamos a ver el ejemplo. Dice que cuando yo quiero derivar una constante por una función, entonces lo que debemos hacer es la constante, dejarla aparte, o sea, multiplicando y solamente derivar la función con respecto a x. Entonces ponemos a la constante multiplicando al resultado que surja de derivar la función con respecto a la variable x. Y aquí viene un ejemplo. Ejemplo dice, deriva y igual a 3x entre 5. La solución, bueno, aquí puedo ver que es una constante, pero ahora es una fracción. Y ya veo que está multiplicando a x. Entonces, yo puedo separar esa constante, que en este caso es 3/5. Yo los puedo separar y ahora me quedaría nada más la derivada de y solita. Perdón, la derivada de x con respecto a x, pues ya vimos acá en la fórmula 2, que cuando yo tengo la pura x solita, pues el resultado va a ser 1. Entonces, pues por eso ya automáticamente la aplica y dice, ah, bueno, pues separo la constante que es 3/5 y lo multiplico por la derivada de x, que en este caso es 1. Entonces 1 por 3/5, pues el resultado es 3/5. Y ya, eso fue todo. Por eso les comentaba que aplicando estas fórmulas ya podemos derivar de manera inmediata, ya sin hacer el método de los 4 pasos.
¿Por qué no te expliqué primero esto de las fórmulas? Pues porque tú debes de saber de dónde salen cada una de estas fórmulas a través de la fórmula general de derivación. Y ahora que ya lo sabes, bueno, pues ahora sí puedes ver cómo surgen estas fórmulas y cómo aplicarlas directamente a las funciones. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice que derives la función y, que es igual a la suma de varias funciones. En este caso tenemos x entre 2 más 5x más 3. Aquí tenemos tres funciones diferentes. Entonces me dice que yo lo puedo separar. Entonces la separo y puedo ver que aquí en x entre 2 es igual a un medio multiplicado por x. Entonces dejo aparte el 1/2 y la derivada de x ya vi que es 1, como está aquí arriba. Entonces 1 por 1/2, pues me da 1/2. En la segunda función me dice que tengo una constante por una función. Cuando sucede esto, lo separo. El 5 va a estar multiplicando el resultado de la derivada de x. Y ya vi que la derivada de x es igual a 1. Entonces 1 por 5 es 5. Y en este caso, con el 3, como es una constante, pues ya vimos en la fórmula número 1 que cuando tú derivas una constante, el resultado es 0. Entonces aquí el 3 como constante, su derivada es 0, pues por eso ya no se coloca. Entonces ahora, pues ya nada más haces esta suma de 1/2 más 5. Y aquí lo hace de esta manera. 1/2 más 5 enteros. 5 enteros pues contienen 10 medios. Entonces 10 medios más 1 te dan 11 medios. Este sería el resultado de esa derivada. ¿Sale? Y bueno, pues así van siendo sucesivamente. Aquí para la segunda fórmula te dice que cuando quieres derivar el producto de dos funciones y te indica sea y igual al producto de u por b, o sea, se está multiplicando u por b, donde u y b pues son funciones diferentes que dependen también de x. Entonces ya viene la explicación de cómo se obtiene la fórmula y dice que cuando tú tienes o quieres derivar el producto de esas dos funciones, debes de aplicar esta fórmula, donde tú pones la función u multiplicada por la derivada de la función v entre dx, más la función v multiplicada por la derivada de u con respecto a dx. O sea, aquí se están combinando. Cuando tú aplicas esta fórmula ya en un ejemplo, pues te queda más o menos de la siguiente forma. Aquí te dice que tienes el producto de 3 menos x multiplicado por 2 más x. Entonces aquí está el producto, estas son las dos funciones. Entonces para que tú hagas la solución, dice que primero señales quién es u. Bueno, pues u va a ser 3 menos x. Y para que sepamos aquí quién es la derivada de v y también quién es la derivada de u con respecto a dx, bueno, pues yo ya veo. Si u va a ser 3 menos x, entonces la derivada de esto, ¿qué es? Bueno, pues aquí tengo 3, que es una constante, su derivada va a ser 0, menos la derivada de x. Ya vi que la derivada de x es 1, pero como tiene signo negativo, entonces sería 1 por el signo negativo te da menos 1. Entonces ahora ya tengo u y la derivada de u con respecto a dx. Esto me sirve para poder aplicar esta fórmula. Ahora dice que señales quién es v. Pues entonces v va a ser el segundo término, que es 2 más x. Aquí está. V es 2 más x. También saco la derivada de v, donde el 2 es una constante, su derivada es 0, y la derivada de x es 1. Por ser positiva, pues entonces el resultado también es 1. Entonces ahora ya tienes, ya sabes quién es u, ya sabes quién es v, y también ya sabes quién es la derivada de u y la derivada de v.
Entonces ya puedes aplicar esa fórmula y ya te queda de esta manera. Aquí se está brincando algunos pasos, pero si tú la planteas tal cual está en la fórmula, entonces vas a ver que se pueden ir eliminando algunos términos y pues por eso el resultado te queda de esta manera. Aquí viene la nota. Dice, esta expresión también podemos derivarla término a término si la desarrollamos previamente. Esto lo haremos después de establecer la derivada de la potencia de una función. Bueno, que es el ejemplo que sigue. Aquí dice que cuando tú quieres derivar una función que tiene una potencia, entonces aquí está el ejemplo, y igual a una función por n, donde n es la potencia. Aquí te lo indica. U es la función y n va a ser el número entero positivo, pero va a ser la potencia. Entonces dice, como y y u están en función de x, cuando x se incrementa, entonces y es más x y u es más la derivada de u. ¿Por qué? Porque está haciendo aquí un pequeño cambio de variable, pero es para beneficio, porque la función pues puede ser que esté entre paréntesis. Entonces por eso colocan a u. No simplemente puede ser x al cuadrado, sino que puede ser, no sé, 2x más 3, todo esto elevado al cuadrado, por eso le colocan a u, pero siguen indicando que está con respecto a x, entonces por eso sí se puede aplicar. Entonces ya te queda de esta manera, aplican el método de los 4 pasos y se obtiene ya esta función, donde dice que cuando tú quieres derivar una función elevada a un exponente o a una potencia, entonces basta con colocar la potencia multiplicando por la función y a la potencia restarle 1. Y además todo esto multiplicarlo por la derivada de esa función con respecto a x. Y esta es la fórmula número 6. Viene el ejemplo. Si yo tengo y igual a x al cubo, entonces acuérdate que dice la formulita. La fórmula me dice que tomes el exponente, lo multipliques por la función y al exponente le restas 1 y además la multiplicas por la derivada de u con respecto a x. Entonces, aquí se brincan pasos, pero te lo explico más o menos. Tenemos la función que es x, el exponente o potencia es 3. Entonces, agarro ese 3 y lo multiplico por la x. Y al 3 le resto 1. Entonces 3 menos 1 es 2. Y dice que lo multiplique por la derivada de la función con respecto a x. Si yo ya tapo la potencia y nada más veo quién es u, que en este caso es x, bueno, pues yo ya sé que cuando derivo a x solita, el resultado es 1. Entonces aquí quedaría 3x al cuadrado por 1. Pero como es igual a 3x al cuadrado, pues ya no lo colocan. Pero sí, sí existe. Por eso es importante, como les manejaba yo al inicio, que ustedes, para que no se pierdan y por ejemplo, aquí que no sabrían por qué sale este resultado, pues es importante que coloquen paso a paso el desarrollo de sus ejercicios. De esta manera no se equivocarán o si hay alguna incoherencia, pues lo pueden notar siguiendo los pasos. Y aquí viene otro ejemplo. Y igual a la suma de estas funciones, estas dos están elevadas al exponente, incluso también 5x, x está elevada al exponente 1. Entonces, si yo derivo aplicando la fórmula donde me dice que cuando tengo suma de funciones lo puedo hacer de manera independiente, entonces me queda así un poquito más rápido, mira. El 4 por x y al 4 le resto 1, que en este caso es 3. Y la x, su derivada pues es 1, por eso me queda simplemente 4x cúbica. El signo lo paso igual, o lo puedo decir así. Ahora tengo 2x al cuadrado, tomo el exponente, 2 por menos 2 me da menos 4. X a la 2 menos 1
me da 1, pero pues no se coloca la potencia 1. Y su derivada de x, pues es 1. Entonces, por eso ya me queda simplemente 4x. Muy bien. Y ahora, ¿cómo derivo 5x? Recuerda que es una constante. La separo y digo que el 5 va a multiplicar a lo que salga de derivar x solita. Y x solita, si la derivo, es 1. Entonces, 1 por 5, pues es 5. Con respecto a 7, 7 es una constante. Nos dicen de fórmulas que cuando yo derivo una constante, el resultado es 0. Entonces, el 7 se convierte en 0 y pues ya no se coloca. Y así sucesivamente, ustedes pueden ir siguiendo todos los ejemplos una vez que ya les expliqué cómo puedes relacionar fórmulas con los ejercicios. ¿Vale? Y bueno, pues aquí, por ejemplo, cuando tenemos la derivada del cociente de una función, bueno, pues este tipo de funciones se debe de resolver de esta manera. El 3 entre x al cuadrado, el x al cuadrado, para poder aplicar la fórmula, necesitamos ponerlo como numerador. Para pasarlo como numerador, sí lo puedo hacer simplemente colocando el exponente como negativo. De esa manera me indica que originalmente está en el denominador, pero para poder aplicar la fórmula me queda como exponente negativo. Y ahora sí puedo aplicar la fórmula de derivar la función de una potencia. En este caso, como es menos 2, el menos 2 es el exponente, multiplica la función, aquí lo ves, menos 2, multiplicado por lo que está dentro, que es igual a 3 por x a la menos 2. Me queda 3x a la menos 2, pero recuerda que le restas 1. Pero caso curioso, en este caso, como los dos exponentes son negativos, entonces hay una adición de negativos. Entonces, lejos de restar, aquí por ser los dos negativos se suman y te queda menos 3x. Y aquí el menos 2 por 3 te da menos 6, x a la menos 3. Y ese sería el resultado. Como tiene signo negativo y originalmente te lo pusieron como denominador, pues entonces ahora tienes que pasarlo como denominador y simplemente lo vuelves a bajar con su signo contrario. Si era negativo, ahora lo colocas como positivo y te queda menos 6 entre x al cubo. Y ahí estarías ya dándole solución a ese ejercicio. Lo mismo sucede cuando tú tienes aquí la raíz cuadrada de x. La raíz cuadrada de x tú la puedes colocar como x a la 1 medio. Esto es como una equivalencia. Raíz cuadrada de x es igual a x a la 1 medio. Entonces esto es como un truquito matemático, es una equivalencia, entonces por eso lo puedes colocar así. ¿Por qué? ¿Por qué colocarla así como una fracción en exponente? Pues para poder aplicar la fórmula de la derivada de una función por un exponente o con un exponente, por eso conviene quitar ese símbolo de raíz cuadrada y colocarlo como un exponente que es igual a la 1 medio. Lo mismo hace con el segundo término. Que está en el denominador lo pasa al numerador y lo pasa con signo negativo. Y pues ahí ya desarrolla todo lo que ya expliqué anteriormente. ¿Vale? Y bueno, pues así vienen más fórmulas. La derivada de un cociente, aquí está u entre v. Aquí el cociente significa la división de dos funciones, la función u entre la función v. Cuando yo tengo ese caso, puedo aplicar la fórmula algo similar a cuando veíamos
la derivada del producto de dos funciones. Entonces, aplico esta fórmula y ya puedo obtener su derivada. Lo demás, pues ya es álgebra. Aquí, derivada de una función entre una constante. Aquí te queda de esta manera. Y puedes aplicar esta formulita, donde te dice que nada más derives a u con respecto a x y lo dividas entre la constante. Y así sucesivamente. La siguiente fórmula es la derivada de la raíz cuadrada de una función. Ya lo vimos ahí arriba, donde conviene quitar esa raíz cuadrada y mejor colocarla en función de una potencia. De esta manera puedes aplicar la fórmula anterior que vimos. Y también te dice que te queda de esta manera. Puedes checar los ejemplos. No me voy a detener ya en los ejemplos para poder pasar a los ejercicios. Aquí te da la última fórmula, la derivada de la raíz cuadrada de x con respecto a ella misma. Aquí te da, y pues queda algo similar a la fórmula anterior. Bueno, pues ahí es para que ustedes vean las fórmulas. Ahora vamos a los ejercicios. Lo que yo espero con tus ejercicios va a ser como sigue a continuación. Te estoy poniendo o resolviendo el ejercicio 1 y el 2. Los demás los vas a hacer igual que este. Yo le estoy llamando que es la retroalimentación de este tema, la derivada de funciones algebraicas de esta semana. Entonces dice que el ejercicio 1 es y igual a 2x más 5 y que vas a derivar con respecto a x. Para esto, ya que observo esta función, entonces ya puedo decir, bueno, pues voy a aplicar la fórmula 3. Pues en este ejercicio se pretende derivar la suma de dos funciones y el ejercicio 3 pues simplemente me está indicando que separe yo la función y los derive de manera independiente. Entonces yo aquí ya estoy aplicando la fórmula y me queda de esta manera. Voy a derivar la función de x con respecto a dx y voy a derivar primero 2x del ejercicio original. Voy a derivar primero 2x con respecto a x más la derivada de el segundo término o segunda función, que en este caso es la constante 5. Entonces me queda de esta manera. Como ya vi, cuando tengo una constante multiplicada por la variable, la constante la puedo sacar y multiplicarla por el resultado de la derivada de la variable. Entonces, por eso aquí saco el 2 y solamente digo que voy a derivar a x con respecto a dx y lo que salga lo voy a multiplicar por ese 2. La derivada de la constante 5 entre dx queda igual. Y ahora, ¿qué más voy a hacer? Bueno, pues ahora voy a aplicar la fórmula para el primer término, en este caso para 2 por la derivada de x con respecto de x, y voy a aplicar la fórmula 2, donde me dice que si yo derivo a x con respecto a x, pues el resultado es 1. Entonces, me va a quedar como resultado 1 por 2. Y para el segundo término, que es la constante, entonces lo que yo voy a hacer es la derivada de cualquier constante, como me dice la fórmula 1, que si yo derivo una constante el resultado es 0. Ya no tengo que hacer más nada. Entonces me quedaría de esta manera. 2 por 1 más 0. Y esto, el 0 se va y 1 por 2 pues es 2. Entonces, finalmente yo ya puedo decir que la derivada de 2x más 5 con respecto a x, el resultado es 2. ¿Recuerdas que ahí te dejé el resultado para que verifiques si lo hiciste bien? Bueno, pues ahí está. Y para el segundo ejercicio, donde dice que derives la función de y igual a 5, pues entonces aquí vemos que el 5 es una constante. Si yo planteo la derivada, pues entonces me va a quedar así. La derivada de la función con respecto de x, que es igual a 5, pues ya sé que es una constante y puedo aplicar la fórmula 1, donde me dice que cuando yo quiero derivar cualquier constante, su resultado es 0, pues entonces ya no hago nada.
La derivada de 5 con respecto a dx pues es 0 y ese es el resultado. Vamos a ver acá en los ejercicios que yo te dejé, si el resultado es, estamos bien en el resultado. Y mira, para el ejercicio 1 pues te dice que la solución es 2, para el ejercicio 2 te dice que la solución es 0. Bueno, pues ya te ayudé con esos dos ejercicios. Ahora tú haz el ejercicio 3, 4 y 5, ¿vale? Bueno, pues entonces eso sería todo. Espero que esto les ayude para sacar su actividad. Reciban un cordial saludo. Nos vemos.